Hola, ¿cómo están todos y todas? Vamos a desarrollar un poco, hacer algunas cuentas respecto a las elipses del plano. Eh, Vamos a llamar elipse al conjunto de puntos del plano que que cumplen una ecuación cuadrática de la forma general, con la condición que eh, eh, A por C menos 4B cuadrado sea estrictamente positivo. Esta condición es la que indica que la gráfica de la ecuación cuadrática será una elipse. Vamos a restringirnos a los casos más sencillos, que en particular va a ser el caso en que B sea un número, sea el cero, o sea que no aparezca el término cruzado de las variables x e y, que de manera similar a, a lo que pasa con las hipérbolas o con las parábolas, en general el término cruzado de x e y equivale, la presencia de un término de esa forma equivale a que la curva está rotada respecto de una posición horizontal o vertical. Eh, en nuestro caso vamos a hacer entonces, dedicarnos al caso en que B es igual a cero, con lo cual la elipse que tengamos de referencia va a ser eh, con un eje horizontal o un eje vertical. Bajo estas condiciones, la condición anterior indica que A por C es estrictamente positivo, lo cual es equivalente a que A y C tengan el mismo signo. Como lugar geométrico, vamos a considerar primero un caso sencillo, un caso estándar, que es el caso de un eje horizontal para la elipse y que esté centrado en el origen. Vamos a considerar un sistema de ejes cartesianos eh, y vamos a considerar dos puntos fijos que estén a igual distancia del origen sobre el eje X. Dos puntos. Esos puntos los vamos a llamar focos, foco 1 y foco 2. Son puntos diferentes y están a igual distancia del origen. Esa distancia la vamos a llamar C. De cada foco al origen. En términos de coordenadas, entonces, el foco 1 tiene coordenadas menos C0 y el foco 2 tiene coordenadas C0. ¿Sí? El número C es un número positivo, de modo que representa la coordenada X del foco 2 y menos C es la coordenada X del foco 1. Bien, los puntos de la elipse, o sea, los puntos que cumplan la ecuación cuadrática de arriba, van a ser puntos de coordenadas genéricas x, y, que cumplen la propiedad de que la suma de las distancias a cada foco se mantiene constante. La distancia del punto P
al foco 2 más la distancia del punto P al foco 1 se mantiene constante. Y esa constante la vamos a llamar 2 por A. El hecho de incluir el 2 ahí es una cuestión de simplificación para que luego las cuentas sean más sencillas, se simplifiquen mejor. Este número A es un número que es positivo en principio porque es la suma de dos distancias, pero también es un número que es mayor estricto que C, porque en un triángulo siempre la suma de las longitudes de dos de sus lados es más grande que la de la longitud del tercero. Y en este caso precisamente la suma de los lados que corresponden a la definición de elipse vale 2 por A y el tercer lado su longitud es 2 por C y por eso es que 2 por A debería ser más grande que 2 por C. Esta expresión que nos quedó en términos de distancias, cuando la escribimos en coordenadas, se escribe la raíz cuadrada de las diferencias de las x al cuadrado menos las y's al cuadrado. En este caso sería el punto P, su coordenada x es x, y el punto F1, su coordenada x es menos c al cuadrado, más, en el caso de las coordenadas y's, y menos 0. ¿Sí? Tenemos las coordenadas escritas acá arriba, más para la otra distancia, manera muy similar, en este caso es x menos c al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado, igual a 2 por a. Lo que vamos a hacer ahora va a ser algunas cuentas, vamos a simplificar. En primer lugar, vamos a pasar este término para el miembro de la derecha y luego vamos a elevar al cuadrado. El miembro de la izquierda me queda la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado, y el miembro de la derecha queda 2 por a menos la raíz cuadrada de x más c al cuadrado más y al cuadrado. Cuando elevo al cuadrado ambos miembros, en el miembro de la izquierda la raíz cuadrada se cancela, y en el caso de la derecha, al tratarse de un binomio, tengo que desarrollar el binomio al cuadrado. Va a quedar el primer término al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado que con la raíz se cancela. Voy a tratar de simplificar algunas cosas. Si desarrollo este cuadrado, queda x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y si desarrollo este cuadrado también, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, y hay varias cosas que se pueden cancelar x al cuadrado con x al cuadrado, se puede cancelar y al cuadrado con y al cuadrado, c al cuadrado con c al cuadrado. Bien,
Ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar el término de la raíz para el miembro de la izquierda y este término que no tiene raíz al miembro de la derecha, para así después volver a elevar al cuadrado. Ese es nuestro propósito. Queda entonces, este término queda positivo del lado del miembro de la izquierda, es 4 por a raíz cuadrada igual a, bueno, este término está todavía. Cuando sumo 2x por c a ambos miembros, acá me quedan 4x por c. Puedo cancelar los 4 también para simplificar la expresión. Puedo dividir todo por 4 y se cancelan. Y bueno, ahora elevo primero al cuadrado el miembro de la izquierda. Va a quedar a al cuadrado por este término que la raíz se va. Y en el caso de la derecha, también tengo que desarrollar el binomio al cuadrado. Va a quedar el primero al cuadrado, que es a la cuarta, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es x cuadrado por c al cuadrado. Y nuevamente voy a tratar de desarrollar todo. En este caso desarrollo el binomio. Y distribuyo a al cuadrado acá. En este caso lo que podemos simplificar es este término con este término y vamos a pasar los términos que tengan las variables para el miembro de la izquierda y los que no tengan las variables para el miembro de la derecha. El primer término queda. Este término pasa a negativo. Este término queda. Y en este caso queda negativo en el miembro de la derecha. Y vamos a sacar factor común en este caso el coeficiente de x al cuadrado, que es a al cuadrado menos c al cuadrado. Y aquí también sacamos factor común a al cuadrado. Y por último, con la certeza de que el número a es positivo, estrictamente positivo, y que el número a al cuadrado menos c al cuadrado también lo es. Recuerden que nuestra condición era que a era mayor que c, ambos números positivos.
con lo cual puedo dividir toda la expresión por a cuadrado por a cuadrado menos c cuadrado, ambos términos, ambos miembros. Llegando a la expresión el número que divide a la i cuadrado es positivo y lo vamos a llamar b cuadrado, de modo que vamos a tomar la ecuación canónica de la elipse en las condiciones con las que estamos trabajando de la forma x al cuadrado sobre a al cuadrado más i al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. ¿Y en qué condiciones corresponden estas? Bueno, se trata de una elipse cuyos focos se encuentran sobre el eje x. La distancia focal, la distancia que hay entre cada foco, entre los dos focos, es 2 por c, la distancia entre focos. Y se cumple la relación que a al cuadrado es igual a c al cuadrado más b al cuadrado. El centro de la elipse es el origen, que es el punto medio del segmento que contiene a los focos. ¿Qué podemos ver? Bueno, se ve en principio que la elipse es simétrica respecto del eje x y respecto del eje y, porque para valores positivos o negativos de x o de y, las ecuaciones se conservan. Cuatro puntos notables que tiene la elipse son los puntos en los que algunas de las coordenadas vale 0, los puntos 0 de x, b, 0 de x menos b, a 0 y menos a 0. Son cuatro puntos notables que cumplen la ecuación y se denominan vértices. Y también quizás como observación, si por ejemplo quisiéramos despejar la variable y como función de x, obtendríamos la expresión y
igual a que sería válida solamente en el caso que esta expresión fuera mayor o igual que 0, que es equivalente a decir que x al cuadrado es menor o igual que a al cuadrado, y que es equivalente a pedir que el valor absoluto de x sea menor que a. Recordemos que a era un número positivo. Y bueno, y de manera similar, si despejáramos a x como función de y, lo que obtendríamos será que la elipse cumple que el valor absoluto de y es menor que b. Vamos a hacer ahora un esquema general para la elipse, armando un sistema de ejes cartesianos. Tenemos que ubicar los focos y el centro. Los focos y el centro, ninguno de los tres puntos pertenece a la elipse, son elementos de ella, la caracterizan, pero no forman parte de la elipse. Los que sí forman parte de la elipse son los vértices, porque cumplen la ecuación 0 menos b, 0b, a 0 y menos a0. Y bueno, la elipse está confinada en esta región. Los valores de x y los valores de y no se van de este cuadrado y forman una circunferencia achatada. En este caso es achatada en la parte vertical. No me va a salir nunca una elipse como la gente. Se podría dibujar en la computadora, pero bueno, ahora estoy con la pizarra. En esta gráfica lo que tenemos son las distancias. La distancia focal, que es equivalente a 2c, tenemos un c de este lado y una longitud c. La distancia entre los focos es 2 veces c. El valor de a es el valor de un semieje, que se suele llamar semieje mayor. Y el semieje menor, que es el más pequeño, es el valor de b, con la característica que a cuadrado es igual a c al cuadrado más b al cuadrado. Respecto al achatamiento de la elipse, se suele tomar como medida el número que se llama excentricidad, que se define como c sobre a. Recordemos que ambos son números positivos, c es más pequeño que a, de modo que este número es un número que siempre está en el intervalo 0, 1, que en el caso que esté muy cercano a 1, significa que c y a son muy parecidos y por lo tanto b está muy cercano a 0, lo cual dirá que la elipse es muy chata porque el semieje menor es muy pequeño comparado con los otros. Entonces, si c sobre a
es muy cercano a 1, entonces es muy ovalada, es casi un segmento, diríamos. En cambio, si C sobre A fuera muy cercana a 0, en ese caso observemos que la expresión A igual a C al cuadrado más B al cuadrado, si divido todo por A, me queda de esta manera, con lo cual si esta expresión está muy cercana a 0, es un número muy pequeño, quiere decir que B sobre A es muy cercana a 1 y por lo tanto B y A son muy parecidos y por lo tanto es mucho más parecido a una circunferencia porque los radios A y B son muy parecidos. Bueno, esto es como que sería brevemente una manera de pensar la ecuación de la elipse, que ahora escribimos en la forma general. Recuerden que este era un caso particular en el que habíamos pensado que los focos estaban orientados en forma horizontal y haciendo un desarrollo similar, pensando en que los focos están orientados en forma vertical, llegaríamos a una ecuación similar y vamos a presentarla. También presentando en forma genérica qué pasa cuando el centro de la elipse está corrido. Entonces vamos a escribir la ecuación de la elipse. Que tenemos dos formas. Si consideramos el centro situado en el punto alfa beta, de tal manera que la distancia focal sea 2 por C, vamos a tener x menos alfa al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos beta al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 para el caso que los focos estén orientados en forma horizontal. Aquí tenemos que 2 por A es la constante de definición de la elipse. ¿Sí? La suma de las distancias del foco a cada punto sumadas me da siempre 2 por A. Y con la relación que A al cuadrado es C al cuadrado más B al cuadrado. En el caso que el eje focal sea vertical, la diferencia va a estar en que el A está dividiendo a la Y y el B está dividiendo a la X. Sí, esencialmente para poder reconocer la orientación de una elipse, si su eje es horizontal o vertical, uno tiene que distinguir cuál es el coeficiente que acompaña a la X y a la Y,
el que le corresponde al más grande será el que determine la orientación.